Ahora, nuestro tercer subtema: ¿quiénes pueden pedir la pensión de alimentos? La pensión de alimentos, como decíamos, nace, o sea, esta necesidad nace del hecho biológico del parentesco y de la afinidad y del parentesco civil reconocido por el Código. Al hablar de los grados de parentesco que integran la familia, uno de los efectos generadores de este vínculo es la ayuda mutua que se deben los cónyuges y parientes, y la forma normal de cumplirla es mediante la obligación de darse alimentos en caso de necesidad, no por el hecho de estar casados. Por ejemplo, la mujer puede exigir alimentos del cónyuge, puede ser al revés, o puede ser que ninguno, depende de las circunstancias, ninguno amerite esa ayuda, pero sí es indispensable conocer que en dado caso alguno de ellos lo puede necesitar sin que esta necesidad, al cubrirse, sea definitiva o exista una perpetuidad para hacerlo. Es decir, que en materia de alimentos, las sentencias que se pronuncien no son ni definitivas ni causan ejecutoria, porque dependiendo de las circunstancias del caso pueden ir variando. Es decir, que el que primero fue deudor de alimentos posteriormente se puede convertir en acreedor. Pero bueno, los sujetos obligados a darse alimentos son todos los parientes en los grados reconocidos por la ley. Por eso era muy importante que al principio conociéramos los grados de parentesco, los tipos de parentesco, las líneas que integran esos parentescos, a modo de que en este tema, en este subtema, entendamos quiénes son aquellos que pueden pedir alimentos. Porque los alimentos en los grados reconocidos por la ley se extienden sin limitación de grado en línea recta a los parientes consanguíneos, pero en la línea transversal o colateral, como también se le conoce, abarca únicamente hasta el cuarto grado. Asimismo, se incluye a la pareja conyugal, al adoptante y al adoptado. Luego, entonces, el artículo 298 del Código Civil nos dice que los cónyuges deben darse alimentos, pero también se le reconoce el derecho o la acción legal para exigir alimentos a los denominados concubinos, es decir, a la mujer que haya vivido con un hombre como si fuera su marido, pero siempre y cuando reúna los requisitos siguientes: que haya vivido con el concubino bajo el mismo techo durante 3 años. Antes manejaba la ley que eran 5 años, actualmente se reduce a 3 años consecutivos, o que no reúnan estos 3 años consecutivos, pero que hayan procreado hijos en común. A la concubina entonces, o al concubino entonces, que esté en aptitud de pedir la acción de alimentos, deberá satisfacer el requisito de no estar unido en concubinato con otra persona, ¿no? La ley nos dice con otro hombre, bueno, pero puede ser con otra mujer, pues, ¿verdad? O sea, la concubina o con el concubino. Que ambos concubinos, también nos exige la ley, hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Es decir, pueden haber sido casados, pueden haber sido, pero no durante el concubinato, sino puede haber sido antes. No implica mayor explicación. Entonces,
El concubinario, para tener derecho, a que le dé alimento a su concubina, además de los requisitos anteriormente expresados, debe justificar al juez o a los tribunales, ¿verdad?, que éste se encuentra imposibilitado para trabajar y que no tiene bienes, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en el matrimonio. El varón puede solicitar alimentos de la mujer sin que demuestre que está imposibilitado para trabajar y que no tiene bienes. Puede demostrar que tiene a los hijos con él, por ejemplo, y no obstante que trabaja, pues puede pedir acción para alimentos para los hijos, ¿verdad? En el caso que los pida para sí mismo, como en el caso del concubino, puede pedirlos demostrando que él no trabaja y no tiene bienes. En el caso del concubino, puede pedirlos demostrando su imposibilidad para trabajar, ¿verdad? Ahí como que se la pone un poquito más, le pone otro requisito. Ahora bien, el artículo 298 bis del Código Civil vigente en Chiapas dispone que los cónyuges o concubinos que demandan el pago de alimentos bajo el argumento de que se dedicaron preponderantemente a trabajar para el hogar o al cuidado enteramente y educación de sus hijos, tienen a su favor la presunción de necesitarlos y tendrán derecho a una pensión compensatoria por el mismo lapso que duró el matrimonio o el concubinato, hasta en tanto se alleguen posteriormente a los medios necesarios para su subsistencia. Y esa parte la vamos a ver al final, que va encaminada a la forma de cesar o dejar de pagar alimentos, ¿verdad? Es al final que retomaremos esta parte. Los padres también están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o imposibilidad de los padres, la obligación va a recaer en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado, ¿no? En razón al principio de reciprocidad, los alimentos, en materia de alimentos, nos dice que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos. A falta de los descendientes, a falta por imposibilidad, nos dice la ley, de los descendientes o ascendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre, en defecto de estos, en los que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren de padre. Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de administrar alimentos a los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Ahí vemos que existe esa limitación para pedir alimentos hasta un cuarto grado. Ahora bien, también los hermanos y demás parientes colaterales tienen obligación de dar alimentos a niñas, niños o adolescentes mientras estos lleguen a la edad de 18 años. Y esa posteriormente también veremos otra de las causas de la cancelación o terminación o cesación del deber de alimentos. Muy importante ir recogiendo estos apartados, porque al final los vamos a retomar y vamos a ver cómo en la práctica la jurisprudencia los hace vigentes como un derecho vivo que tiene aplicación práctica dentro de nuestras futuras argumentaciones que podamos tener, sea en la base de nuestra demanda o en nuestra contestación de demanda, o bien, mejor aún, en los agravios de una apelación, o en los que introduzcamos en los amparos.
¿verdad? Lo cual nos va a dar el éxito en nuestra encomienda, siendo que si relacionamos bien la jurisprudencia con el caso concreto, vamos a encontrar que de ninguna manera nos va a poder negar la razón ningún juzgador. Bueno, ahora bien, nuestro siguiente subtema habla de las características de la pensión de alimentos. Y esto es un poco más sencillo, porque todos sabemos que al ser los alimentos una obligación derivada del derecho a la vida que tienen todos los seres humanos, que vincula en forma recíproca a quienes están ligados por virtud del matrimonio, filiación o parentesco civil, esta obligación es de carácter social, moral y jurídico, porque la sociedad se interesa en la subsistencia de los miembros del grupo familiar. Es así que en este sentido el artículo 297 del Código Civil para el Estado de Chiapas dispone que la obligación de dar alimentos es recíproca, pero también los artículos 302 y 164 de nuestro Código Civil nos dicen que existe la reciprocidad, la proporcionalidad, que dentro de los principios existe la imprescriptibilidad, la irrenunciabilidad, que es inembargable, que es incompensable, es decir, que no se extingue a partir de concesiones recíprocas, intransigible, que no está sujeta a transacción y que no se puede renunciar a las pensiones futuras. Y una cosa muy curiosa, sí se puede renunciar a las pensiones vencidas. Esto es, tenemos el caso de que las pensiones cubren a futuro la necesidad de alimentos, pero existe una jurisprudencia que nos menciona que si en su momento la pensión de alimentos no la solicitaste es porque no tenías necesidad de ella. Bueno, pero si existe un momento en que con antelación tú presentaste un convenio, digamos, o resolviste un juicio por medio de un convenio, y en ese convenio estipulaste el pago de pensión de alimentos por 1,000 pesos, 2,000 pesos, lo que sea, entonces si no lo cumples se te va acumulando, y tal como en un contrato de materia civil, de índole civil, tú puedes a través de un incidente solicitar el cumplimiento de las pensiones atrasadas a las que te comprometiste, ¿verdad? Si dejas que camine en el tiempo esa cuantificación, obviamente te va a afectar. Pero, como repetíamos, en materia de alimentos no existe cosa juzgada ni sentencias definitivas, lo que nos ayuda a dilucidar que a través de un incidente de reducción o de cancelación de pensión de alimentos, o simplemente una modificación en la base de la pensión de alimentos que se rigió en algún tiempo, si variaron las circunstancias o condiciones con posterioridad, uno puede solicitar esa modificación incluso del convenio que en un momento te sujetaste porque tu posibilidad era distinta, y ese convenio puede estar sujeto a otra decisión convencional entre las partes, o bien una reducción por parte de los tribunales.